Pero allí en Lucas 23:46 hay un texto que los 4 evangelios los tienen redactados con algunas pequeñas variantes, pero todos dicen lo mismo, que Jesús, estando en la cruz, y es la última de las 7 palabras de la cruz, exclamó o clamó. Algunos dicen exclamó, otros dicen clamó a gran voz y dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y expiró. Realmente Jesús murió. Murió en el sentido más estricto y científico de la palabra. Murió literalmente. Murió en la cruz de una manera demostrada. La historia lo registra. No hay documentos más fidedignos que los 4 evangelios, pero la historia registra de una manera tan real la muerte de Jesús como también la resurrección de Jesús. No había muerte más terrible que la muerte por crucifixión. Para los romanos era un sentimiento de horror. Sí, para Cicerón era la muerte más cruel y horrible. Para Tácito era una muerte indescriptible. Los persas originalmente usaron este método y la razón era no contaminar la tierra con el cuerpo del criminal. Los que morían en la cruz estaban expuestos a los buitres y a los cuervos en la cruz. No quiero ni pensarlo. Los cartagineses y los romanos copiaron este método de tortura y muerte. Un ciudadano romano nunca moría por cruz. Era la muerte más temida del mundo antiguo, que se aplicaba a criminales y esclavos, y se aplicó a Jesús. Se escuchaba el caso, se condenaba al criminal y el juez pronunciaba la sentencia: irás a la cruz. Cuando el general Arnoldo Ochoa, que traicionó a Cuba, estando en Argentina, y seguramente eso se pasó por vía satélite por muchos canales de televisión en el mundo. Qué terrible es poner algo así al mundo, sabiendo que hay una familia detrás, sabiendo que hay hijos o que puede haber nietos. Pero este general que traicionó a Cuba y traicionó la patria estuvo ante el Tribunal Supremo de Cuba. Y allí el juez se puso de pie para dar la sentencia y lo miró a los ojos al general Arnoldo Ochoa y le dijo: tú no eres digno de llevar ese uniforme. Tú no eres digno de llevar esas medallas. Tú no eres digno de vestir el uniforme del ejército cubano. Serás condenado por traición a la patria. Traición es el más terrible de los pecados posiblemente, porque no hay nada más doloroso, como dice el Salmo 41:9, aquel que se sentaba conmigo en la mesa, aquel en quien yo confiaba, aquel que mojaba el pan conmigo, me traicionó. Judas traicionó a Jesús. Pedro también lo negó. Pero la diferencia entre Pedro y Judas es tremenda. Es la diferencia del verdadero arrepentimiento, es la diferencia del que peca de manera imprudente por descuidar la oración, por confianza en sí mismo, por creerse que puede sostener una determinada situación en la vida, pero el amor lo impulsa hasta lo último y comete el error y falla, porque no se dio cuenta que su lucha no es contra carne y sangre, como Pedro, pero otra cosa es el pecado frío, calculado, premeditado, de traición. A quien yo diera el pan mojado, ese es. Y se lo entrega a Judas. Y Judas se levanta de la mesa y se va. Cuando tenía la última oportunidad. La última oportunidad de caer llorando a los pies de Cristo. 4 soldados tenían que atar y empujar al criminal la mayor cantidad de calles posibles con un cartel oficial. Lo vería la mayor cantidad de gente posible para que todos aprendan a no hacer crímenes. René Gilly, científico francés que escribió el libro La Pasión de Jesús, también se publicó un artículo de él en la revista Gente en julio de 1986, una revista de Argentina, bajo el título Así murió Jesús, y dice de la siguiente manera, pero es un documento incompleto. Murió a las 3 de la tarde del 3 de abril del año 33. El autor del libro La Pasión de Jesús ha recurrido a testimonios paganos, judíos y cristianos. Fue crucificado en una cruz humilis, humilde, modesta, corta,
en forma de T mayúscula, de madera de olivo y de unos 30-50 kilogramos. La crucifixión es antiquísima, data de Persia y hay testimonios de Heródoto sobre 3.000 babilonios crucificados por el rey Darío. Era entonces, según los romanos, los judíos no la usaban ya, el peor de los suplicios. Detrás iban la hoguera, la decapitación y también la condena ad bestias, arrojar al prisionero a las fieras. Me salgo un poquito del documento para comentarles de la muerte de Tupac Amaru, ese famoso cacique inca que murió en manos de los españoles. Ustedes saben cómo fue la muerte, yo no sé si la conté aquí, pero lo ataron en 4 caballos, 4 potros, uno de un brazo, otro de otro en una pierna, el otro en otra, y los 4 caballos salieron disparando en diferentes direcciones y lo despedazaron. Pero así todo, la crucifixión era más cruel, lenta e inexorable. Los ninivitas, capital del imperio asirio, donde llevaron cautivas a las 10 tribus del norte de Israel, eran los más torturadores de su tiempo. Ellos torturaban a los prisioneros, a los cautivos, y les sacaban la piel en vivo. Ellos les quemaban los ojos. Ellos los quemaban con leños. Ellos tenían métodos de torturas terribles. Por eso Dios manda a Jonás. Porque la misericordia de Dios no tiene límites, es más alta que los cielos y es más profunda que la mar. Pero la justicia de Dios, la paciencia de Dios tiene un límite, que es la maldad de los hombres. Los juicios de Dios vienen a la tierra cuando la maldad de los hombres llega a un límite que Dios dice basta. Pero la misericordia de Dios no tiene límites para el que se arrepiente, como Barrabás. Nunca lo había visto así como lo vi en la obra. Nunca lo había entendido así. Que quizás el silencio de Jesús, entre otras cosas, se debía a que también quería que Barrabás tenga salvación y sea libre. Gloria a Dios. Se había probado la muerte por lanza, el empalamiento, la lapidación, que sabemos que es cuando a alguien lo matan con piedras, el aceite hirviendo, la estrangulación y la hoguera, pero se consideró que eran técnicas demasiado rápidas. Querían un medio de castigo que fuese lento e inexorable y sobre todo que expusiera al condenado a los ojos del pueblo. Fue así como llegaron a usar la crucifixión, donde la desnudez del atormentado aumentaba más la vergüenza de la pena. Según el autor, los relatos evangélicos contienen todos los criterios clínicos exigidos por un alto ente de diagnósticos, signos psicológicos, tristeza, tensión nerviosa, ansiedad, signos psicomotores, agitación, signos neurovegetativos, sudores abundantes. Lucas relata, Lucas 22:44, su sudor era como grandes gotas de sangre que caían en tierra. Bajo el efecto de una emoción profunda se produce una vasodilatación intensa de los capilares subcutáneos, distendidos al extremo, se rompen al tomar contacto con millones de glándulas sudoríparas repartidas en toda la superficie de la piel. Esa vasodilatación provoca también una secreción intensa de las glándulas sudoríparas. Sudor y sangre se mezclan y cubren todo el cuerpo. Pero la sangre, una vez que llega al exterior, se coagula y los coágulos caen al suelo arrastrados por el sudor como si fueran grandes gotas de sangre. Látigo de flagelación era un mango con correas a las que se le agregaban pedazos de huesos o pequeñas bolas de plomo. Si bien la ley fijaba 40 golpes menos 1, hay 100 claras huellas de látigo en el pecho, los hombros y las pantorrillas de Jesús. La flagelación le provocó una importante pérdida de sangre y una contusión torácica con lesiones músculo-aponeuróticas y tal vez óseas y posiblemente fisuras y hasta fracturas de costillas sin desplazamiento que crearon trastornos respiratorios. Es posible también que hubiera ruptura de los pequeños vasos del tejido pulmonar, con la consiguiente formación de focos hemorrágicos que perturban los intercambios gaseosos y trastornos menores en el ritmo cardíaco a raíz de las sacudidas causadas por los golpes. El cuero cabelludo es una de las zonas más vascularizadas del cuerpo humano, de modo que la corona de espinas debió provocar una hemorragia importante, sobre todo cuando las espinas perforaron la vena frontal. Surgieron muchos golpes dados por los soldados con una caña y esto pudo generar una conmoción cerebral.
En este estado debió caminar Jesús unos 500 metros de terreno pedregoso hasta la pelada colina del Calvario, mientras sostenía sobre sus hombros el madero. Los soldados traccionaron los brazos para formar un ángulo de 90 grados y hundir clavos en las muñecas, no en las palmas, que se desgarra fácilmente, sino en la muñeca rodeada de 3 huesos. Luego los pies, clavan los pies uno sobre otro, clavan los pies. Según decenas de estudios, el crucificado podía morir por hambre, sed, insolación, shock, hemorragia, síncope y hasta por picaduras de insectos. También por el lanzazo en el costado, un tiro de gracia exigido por la ley. Sin embargo, la causa más común de la muerte, según últimos estudios, era la asfixia progresiva. En la posición del crucificado se sobreeleva el tórax. Ese se despega de la cruz. Las manos están arriba, lo cual provoca dificultades respiratorias. La elevación del tórax es para poder mandar aire a los pulmones. Se eleva el tórax. Se endereza la columna vertebral, la cabeza cae hacia adelante y se hunde la región epigástrica. El crucificado respira mal, hace un esfuerzo tremendo para llevar aire a sus pulmones, pero como no puede bajar los brazos para despedir el aire, si no puede hacer esto, no puede despedir, presenta pronto un cuadro de fatiga e incomodidad similar al asma grave o la bronquitis crónica descompensada. Esto disminuye el retorno de la sangre venosa, se desajusta el bombeo del corazón, suceden dolorosos calambres. Para suprimir esos dolores y esos calambres, el crucificado se apoya en los pies y sube el cuerpo despegándose de la cruz, pero solo consigue abrir más sus heridas y trasladar los calambres a otras zonas. Según René Gilly, Jesús murió por carbonarcosis y por falta de oxígeno, que es asfixia. Una lanza entró 8 centímetros en el quinto espacio intercostal derecho, perforó pleura, pericardio y aurícula derecha y dejó salir junto, y hasta allí el documento, pero lo que dice es que dejó salir junto, ¿sí?, sangre y agua, pero lo que dice el documento que salió del costado de Jesús fue suero y plasma. Suero y plasma. Estas dos cosas están en la sangre. El plasma es rojo y el suero es transparente. Pero cuando ya el soldado le dio el tiro de gracia, Jesús ya estaba muerto. Jesús no murió por el lanzazo en el costado. Ya había muerto. Muchas veces esa espada en el costado, ese tiro de gracia solamente para acortar el sufrimiento del crucificado y ya de una vez que muera. Y esto fue lo que se intentó con Jesús, pero cuando vino el lanzazo y salió suero y plasma, ya Jesús había muerto. Y según René Gilly, lo que dice es que la sangre se divide en suero y en plasma solamente en una sola situación clínica, que es cuando el corazón explota. Solamente cuando el corazón se rompe y explota totalmente, la sangre se divide y por un lado va el plasma y por otro lado va el suero, y dice el Evangelio, y de su costado salió agua y sangre. Les cuento una breve historia de una joven que corrió una maratón de 42 kilómetros. Las maratones clásicas, la más clásica de todas las maratones, tiene 42 kilómetros. Las Olimpiadas comenzaron en Grecia y esta es una de las más antiguas, este tipo de maratón. 42 kilómetros es una distancia muy larga. Imagínense que nosotros tengamos que correr 42 kilómetros. Bueno, ya algunos de nosotros quedaremos a los 150 metros rendidos. Pero son 42 kilómetros. Hay que hacer una dieta, hay que hacer ejercicios, hay que prepararse. Y una jovencita
ganó la maratón. Esto fue hace mucho. Y la rodearon los periodistas al final para hablar con ella. Esa joven se preparó, se entrenó y corrió los 42 kilómetros, que no sé calcular cómo sería de aquí de donde estamos hasta dónde, pero ustedes saben, es muy lejos. Cuando terminó de correr, todos la rodearon y le preguntaron a ella cómo se sentía, la felicitaron, le dijeron, cuéntanos la experiencia, qué te pasó, cómo sentiste. Y ella dijo algo muy interesante, una muchacha tan joven y tan lúcida, tan lúcida. Ella dijo, iba por el kilómetro 24 aproximadamente, cuando yo sentí que no daba más, cuando yo sentí que me desvanecía, cuando sentí que mis piernas no me respondían y cuando sentí que me faltaba aire en los pulmones y lo único que quería era tirarme al costado del camino, echarme allí al costado del camino porque estaba vencida. Era una situación de mareo, de náusea, de desmayo, de descompensación. No podía tolerar ese momento. Y entonces los periodistas estaban atentos cómo concluía ella. Dice, pero pude, dijo ella. Escuchen la expresión textual que ella dijo. Pero pude atravesar la barrera del dolor. Pude atravesar la barrera del dolor. Y poco a poco me fui reincorporando. Y poco a poco empezó a venir ahí a mis pulmones. Y poco a poco mis piernas se fortalecieron. Y cuando me di cuenta me encontré corriendo. Y llegué. Y triunfé. Atravesar la barrera del dolor es muy importante porque como nosotros conocemos el final de la película de esta historia. Nosotros conocemos el final de la película. Pero los que vivieron el viernes de Semana Santa y lo vivieron en vivo y en directo, no sabían el final de la película. Y lo único que tuvieron fue dolor, desgarro, tristeza, angustia, desesperación. María estaba allí llorando desesperadamente porque aunque ella guardaba muchas cosas en su corazón de lo que veía de su hijo, sin embargo ella no tenía toda la revelación y cuando estaba allí estaba contemplando a su hijo con tanto dolor y una madre estaba sufriendo. Estaban sufriendo los discípulos, estaba sufriendo toda la gente que había recibido bendiciones, sanidad, milagros, misericordia, toda la gente que había sido perdonada, toda la gente que había sido bendecida por él estaba sufriendo al pie de la cruz. Era una situación de extremo dolor. En el año 81 mi padre tenía 48 años, mi madre tenía 42. Yo soy el mayor de 6 hermanos. Tenía 23, Jorge 22, José 20, Clementina Alicia 9, Vanessa 3 y Laurita 1 año, una bebé. El 29 de mayo de 1981, yo tenía 5 años de creyente y soy creyente de primera generación. En el 76 había recibido a Cristo. Ninguno todavía de mi familia lo había hecho. Soy de cuna católica, hijo de italianos, fui formado en la religión católica. En mi juventud había andado perdido en muchas cosas, pero aquel año 76 llegué al camino del Señor y después de 5 años sucedió la experiencia más dolorosa de mi vida. Ninguna de las que yo viví desde ahí se puede comparar con ese dolor del 29 de mayo del 81. Uno no sabe por qué Dios permite determinadas cosas, pero puedo entender que tienen una enseñanza y una lección de vida enorme. Yo me había arrodillado en la tarde. Mi padre había quedado sin trabajo de una empresa textil que había quebrado y trabajaba como taxista. Y era el principal ingreso de la casa. Yo tenía mi trabajo también, por supuesto. Estaba de rodillas en una tarde en el dormitorio, en mi dormitorio, donde dormía con mis 2 hermanos varones. Y estaba de rodillas en mi cama y a eso de las 5 de la tarde pude percibir que mi padre, que se iba a trabajar con el taxi, había corrido el cortinado de la pieza y había quedado contemplándome de rodillas en la cama. Tal vez esa última mirada de mi padre me llena de esperanza. Él no entendía que su hijo estuviese en la iglesia. No era su formación. Pero me quedó mirando. Yo percibí cuando él
Se alejó, sentí sus pasos y se fue. Yo salí con mi hermano Jorge y fui a la capital. Nosotros estamos a 20 kilómetros de la capital y me fui a la ciudad de Buenos Aires por algunas cosas. Y cuando yo regresé en la noche, cerca de la medianoche con Jorge, había un taxi parado en la esquina de mi casa. Yo estoy a una cuadra de una calle donde hasta ahora vive mi madre, hasta el tiempo actual, y donde vivía mi padre, como a 100 metros, poquito menos de 100 metros, y en la esquina había un taxi atravesado. Mi hermano José, que está en tratamiento psiquiátrico hasta el día de hoy, estaba llorando en el asiento de atrás. El taxista, que era compañero de mi papá, estaba adelante. Nosotros bajamos de un bus allí, nos acercamos, vimos la escena, y José llorando decía: lo mataron a papá, lo mataron a papá. Vamos hasta casa corriendo y la vemos a mi madre en el fondo del terreno de la casa, arrancándose los pelos y gritando. Una mujer joven de 42 años que está viuda hasta el día de hoy. Va a cumplir 80 el 3 de mayo. Yo fui tomado por la policía inmediatamente y me llevaron a reconocer el lugar donde un joven de 22 años le puso un revólver en la nuca aquí atrás y le dijo que le dé todo el dinero. Mi padre, calabrese, italiano, temperamental, seguramente, no puedo saber lo que pasó, pero seguramente habrá reaccionado y habrá querido hacer algún movimiento, y de un solo disparo murió allí. Ese joven de 22 años tomó el auto, se fue hasta los fondos de ese lugar, se le quedó el auto, subió a otro taxi y a otro taxista le disparó y lo dejó paralítico. Ese joven huyó, salió en los periódicos de ese tiempo la muerte y el otro accidente, y el joven huyó de la policía. La policía me llevó a reconocer el hecho y vi las manchas de sangre, y después me llevó a la comisaría a reconocer el cuerpo porque yo era el mayor. La escena fue muy dolorosa, muy terrible. Tiempo después, pero yo voy a contar lo que pasó en los pocos días después del velorio, pero tiempo después, solamente les digo que el joven fue tomado por la policía, lo pusieron en una cárcel muy importante, supimos el nombre del juez, yo no me acerqué, no tenía el coraje de hacerlo, pero otros que visitaban y tenían un ministerio carcelario le llevaron la palabra de Dios. El joven recibió a Jesús como Salvador, y el joven le dijo a uno de los muchachos que me conocían a mí, a mis hermanos: decile a los muchachos, a la familia, que me perdonen por esa locura que cometí. Yo nunca lo vi cara a cara, nunca lo conocí, no sé si vive aún, sé su nombre, pero nunca supe más nada de él, ni del juez, ni de nada. Lo único que sé que a la distancia, sin conocerlo y sin nada, hice una oración y lo perdoné definitivamente. Pero el hecho que les quiero contar es que después que velaron a mi padre y lo sepultamos, a los pocos días la familia era un caos. Cuando un delincuente mata a una persona, no tiene conciencia del daño que está produciendo. Cuando un delincuente le quita la vida a alguien, no tiene conciencia de que está destruyendo una familia. Mi madre estaba derrumbada, mis hermanos estaban derrumbados, mis hermanas, imagínense, pequeñas. Jorge se casó ese mismo año, en el mes de noviembre del año 81. Yo naturalmente tuve que cambiar totalmente, hacer una reingeniería y cambiar totalmente todo, porque ahora era dedicarme a mamá y a mis hermanas. Pero a los 3 días aproximadamente yo estaba orando en mi dormitorio, en la mesita, apoyado sobre una mesa de luz, y estaba llorando, y estaba angustiado, y estaba desesperado. Sentía que alguien tenía que ponerse fuerte, que alguien tenía que hacer algo porque la familia se hundía. Y en medio de eso tuve una visión que fue la única visión sobrenatural que tuve en toda mi vida. Hasta el día de hoy nunca más tuve una visión sobrenatural, de ver una visión así como la vi. Y esa visión fue ver a Jesús en la cruz. No era parecido al de las películas, era diferente, pero era Jesús y estaba en la cruz. Y fue una visión que contemplé por un rato allí mirando, era una cosa increíble lo que yo estaba viendo.
Y en ese momento que estoy mirando siento una mano que me acaricia el rostro y cuando abro los ojos no había nadie. Y entendí de alguna manera que todos los seres humanos en la Semana Santa, que representa o sintetiza la vida de los seres humanos, comenzando con victoria y terminando con victoria, comenzando con alegría y terminando con júbilo, podemos atravesar este valle llamado vida en medio de dolores y quebrantos, pero nunca nuestros dolores y nuestros quebrantos se compararán al que tuvo el Señor al morir en la cruz por cada uno de nosotros. Nunca se compararán, nunca se compararán, nunca se compararán. Nunca se compararán. Esa fue la lección que yo aprendí ese día que estaba orando y tuve la visión. Aprendí que de todos los dolores que nosotros podemos experimentar en la vida, nos queda una sola cosa. Si hay aire en nuestros pulmones, si tenemos aire en los pulmones, tenemos una sola alternativa: ponernos de pie, sacudirnos, levantarnos y decir: hay que seguir avanzando en el nombre del Señor. Si tu capital más importante y mi capital más importante es el presente, pues entendamos que el presente es lo mejor que tenemos. Y si hay sueños rotos atrás, pues quedaron atrás en el nombre de Jesús. Y nos vamos a levantar. Y cuando la tormenta pase, Puerto Rico, cuando María pase, no mires atrás. Levántate, sacudite. No mire los escombros, levántate, sacudite, ponete de pie porque estás vivo y tenés que seguir luchando en el nombre de Jesús. Vamos a atravesar la barrera del dolor una y otra vez, la vamos a atravesar la barrera del dolor. Porque nuestro Señor nos dio el mayor de los ejemplos. Él no se quedó en un lugar cómodo para decir: ahí tienen, yo les doy la salvación. Él vino a identificarse, a empatizar con nuestra vida, con nuestras miserias, con nuestro dolor. Él puede comprender lo que siente una prostituta. Él puede comprender lo que pasa en la mente de un ladrón. Él puede comprender lo que pasa en la mente de un criminal. Él puede comprender lo que pasa en un buen padre de familia que quiere lo mejor para su familia. Él lo entiende todo. Él fue tentado en todo. Él fue tentado. Cuando la palabra de Dios dice que fue tentado en todo, hermanos queridos, iglesia, quiere decir en todo. En todo. En todo lo que podamos imaginar, todo. Nosotros no fuimos tentados en todo, pero Él fue tentado en todo, porque todo el arsenal del infierno se desató para destruir al Hijo de Dios. Pero nunca hubo engaño en su boca y nunca hubo pecado. Lo soportó todo, lleno del Espíritu Santo, despojándose a sí mismo, haciéndose siervo y lleno del Espíritu, venció para decirte a vos y a mí: ustedes también pueden vencer. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor, gloria al Señor. La muerte de Jesús nos da poder para ser salvos. La muerte de Jesús nos da poder para ser santos. La muerte de Jesús nos da poder para ser siervos. La muerte de Jesús nos redime de los pecados pasados. La muerte de Jesús nos redime de la debilidad presente. La muerte de Jesús nos redime de los miedos futuros. Cristo está contigo, Cristo está conmigo. La mirada de Jesús, no los ojos. Los ojos pueden ser azules, negros, marrones, agradables, no agradables, defectuosos, no tan defectuosos. No es lo que importa, pero lo que importa es la mirada. La mirada de Jesús se encontró con Judas, y la mirada de Jesús se encontró con Pedro, y la mirada de Jesús se encontró con la pecadora que la iban a apedrear. La mirada de Jesús se encontró con muchas personas y las atraviesa. Yo no sé cómo el pecado puede dominar la mente de una persona al punto que se encuentre con la mirada de Jesús y se levante de la mesa y se vaya. ¿A qué punto se puede llegar? Y tanto control y dominio puede tener el pecado para darte órdenes que vos no podés sostenerte con la mirada de Jesús y caerte rendido a sus pies pidiendo perdón. Si yo me encontrara con la mirada de Jesús, caigo tirado a sus pies llorando, hermanos. Pero cuando Pedro se encontró con la mirada de Jesús, fue muy distinto. No fue como Judas. Dice que lloró amargamente porque era la mirada más compasiva, más tierna, más llena de amor que había en este mundo. Amén. ¿Cuál era la diferencia entre Pedro
y Judas. ¿Cuál era la diferencia entre David y Saúl? La misma diferencia. Pero si David cometió más pecados o pecados más graves, de los que más condenaba el Antiguo Testamento, de los que más condenaba la ley, ¿por qué? ¿Por qué Dios perdonó a David y por qué desechó a Saúl? Me lo pregunté muchas veces y la respuesta es muy sencilla. Los dos pecaron, pero uno se justificaba todo el tiempo y el otro componía salmos y lloraba y se arrepentía y se quebrantaba y decía: Señor, no quite de mí tu Santo Espíritu, no quites tu presencia, devuélveme el gozo de la salvación. La diferencia entre David y Saúl era que David amaba a Dios. La diferencia entre Pedro y Judas era que Pedro amaba a Jesús. Así que la diferencia en esta Semana Santa la hacen dos cosas muy significativas en el Viernes Santo. Primero, que estemos dispuestos a atravesar las barreras del dolor que se nos presenten en la vida. Y segundo, que sepamos que lo más importante para Dios, lo más importante para Jesús, es que nuestro corazón esté lleno de amor por Él. Amén.